Bueno, buenas tardes a todos. Es una gozada ver la sala así. Estamos en esta sala, entre otras cosas, porque consideramos que es mucho más acogedora, más cercano. Por eso hablamos de los cursos de los martes, que yo creo que es la gran idea de Socorro, que es a quien hoy me corresponde presentar, aunque seguro que Socorro Suárez Lafuente no necesita presentación. Para mí, desde luego, lo mejor que puedo decir de Socorro es que es uno de los grandes lujos que puede aspirar un presidente a tener en su junta directiva, es decir, persona con mayor capacidad de empatizar con las necesidades de la cultura gijonesa. Pocos han podido, sobre todo en materia de literatura, y en consecuencia yo solo puedo tener palabras de agradecimiento. Va a decirme que ya está bien de decir que somos amigos, que nos queremos muchos, pero prometo que no son palabras de un niño bien educado, es un puro sentimiento, y en consecuencia le tengo que agradecer esa disposición y esa gallardía que tiene con esta institución para poder conseguir cumplir nuestros fines adecuadamente, que no son ni más ni menos que poder ser esa herramienta útil sobre la cultura para esta ciudad de Gijón a la que todos queremos. En consecuencia, que vaya por delante mi sentimiento. Yo el otro día, cuando iniciaste los cursos, no pude estar presente. Hasta los profesionales del mundo de las redes sociales están alucinando del eco y la repercusión que han tenido, y en consecuencia yo creo que tenemos el éxito asegurado. Estoy convencidísimo también que después de la charla de hoy pues van a quedar ustedes perfectamente satisfechos de cómo se vierte, porque Socorro, aparte de conocimiento, tiene capacidad de transmisión de su conocimiento, y eso es fundamental en este plano de las cosas. Y hoy pues evidentemente ella misma lo planteará adecuadamente. Bueno, todos sabemos que además Socorro es catedrática de filología inglesa, aparte de otras muchas cosas, y en consecuencia ese teórico conocimiento lo avala con su realidad y su bagaje profesional a lo largo de muchos años. Y decir por último que hoy, bueno, llama poderosamente la atención que esta abadesa medieval, Hildegard von Bingen, que seguro que no se pronuncia así, pero dicho en el román paladín mío, pues está muy bien dicho, pues nos va a llamar la atención por toda la carga que tiene de importancia en el medioevo de una persona o de una mujer que nadie pensaba que pudiera tener la dimensión de lo que ha sido su investigación sobre muchas cosas, porque encima era polifacética, no solo se dedicaba a la lengua, sino que podíamos caer en el ámbito de la física y en el de la filosofía y en el de cantidad de temas, ¿no? Estas puestas en valor para mí es el verdadero feminismo eficaz en el que nos debemos de centrar, pero bueno, eso no deja de ser nada más que una opinión personal. Muchas gracias, Socorro. Te necesitamos, te queremos y te aplaudimos porque eres un lujo para nosotros. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, Álvaro, por esta presentación. Estoy emocionadísima. A ver lo que puedo hacer yo ahora. Presentando a mi querida Hildegard von Bingen, que no significa nada más que Hildegarda de Bingen, del lugar donde ella, de la zona de donde ella vino. Voy a ver si esto lo puedo poner como a más volumen. Bueno, me acerco más. Bueno, pues tenemos aquí a Hildegard en una de las ilustraciones, las primeras donde aparece ella, que como veis nace en 1098, ya llegando al siglo XII, bueno, siglo XII prácticamente, una época marcada, pues igual que lo que nos contaba el otro día Rosa de la época romana, ¿no? Son las luchas siempre por el poder y por la influencia. Las luchas en el caso de la época de Hildegard son entre la Iglesia y el Imperio, porque si os dais cuenta, ella nace pues al principio de la primera cruzada, es la época de las cruzadas. La primera tiene lugar en 1096, o sea que ella justo nace en ese momento. Es la 10ª hija de una familia noble y la entregan como emparedada a la Iglesia, a Utah, luego veremos un poco más de Utah, cuando Hildegard tenía 8 años, y la entregan como diezmo casi, es decir, es la 10ª hija. Los otros hijos se habían logrado casi todos, tenían salud, y entonces esta, bueno, pues en agradecimiento a Dios la entregamos, ¿no? La entregan en el monasterio de Disimbodimberg, y aquí os puse, en el primer mapa, veis en el recodo del río está Bingen, que es donde, no llego yo evidentemente, pero ahí veis en ese recodo, y encima está uno de esos primeros monasterios donde ella fue. Y mucho más abajo tenemos casi ya al final Disimbodimberg, que es el monasterio donde la entregan. Y al lado tenéis, bueno, pues un mapa dibujado donde se ve muy bien Bingen abajo del todo, y enfrente Ruppersberg y Rudesheim, que es la zona del Rin de donde procede Hildegard von Bingen. La entregan como emparedada, y las emparedadas eran las mujeres que vivían en celdas adyacentes al muro de los monasterios de monjes, porque ellas no podían entrar en el monasterio, ¿no? Y se comunicaban con el monasterio y con el exterior, pues por un ventanuco a través del cual pues daban consejos, recibían la comida, etcétera. Es curioso que hubo emparedadas ya en las Pelayas, en el monasterio de San Pelayo de Oviedo. Eran las chicas, las mujeres de la clase alta, de la nobleza de Oviedo, que mandaban allí a las hijas con las monjas, con una buena dote, que era lo más interesante para el monasterio, pues para que las cuidaran, ¿no? La llave de la puerta de estas celdas anexas al monasterio estaba en manos siempre de un monje, y solo se abría pues para confesión o en caso de enfermedad grave. Y si no, pues en algunos monasterios alemanes se habla de que se ponían barrotes en las ventanas, incluso se abrían fosos siempre para que estas mujeres no tuvieran más posibilidades de salir al exterior, ¿no? De ahí surge el torno, con lo que conocemos hoy en día como torno, con la idea de que nadie las pueda ver ni ellas puedan ver hacia afuera. Había un ritual en el que se las enterraba para el mundo y ya no salían generalmente hasta que morían. En la vida de Santa Hildegarda, que se escribió al poco tiempo de morir, uno de los abades que la había conocido de Disimbodimberg, dice, y cito literalmente, que fue enterrada con Cristo para que pudiera resucitar con él a la gloria inmortal, porque la recompensa a una vida tan retirada y tan encerrada en un espacio mínimo era que se aseguraban el cielo.
Bueno, Hildegard está, por lo tanto, desde los 8 años conviviendo con estas mujeres inteligentes, porque eran mujeres que tenían, claro, que sobrevivir a unas circunstancias muy adversas, y se escapó gracias a eso pues al mandato patriarcal del momento, que era matrimonio, maternidad y cuidados familiares, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que van a hacer unos siglos después pues Teresa de Jesús, cuando ve morir a su madre después de tener el parto número 16, y dice, bueno, pues esto no es la vida que yo quiero para mí, ¿no? El Sor Juana Inés de la Cruz también, o sea que mucha gente entraba en los monasterios, muchas mujeres, para escapar a ese sino, ¿no?, que tenían en la vida cotidiana. Pero Hildegard, como muchas otras, como las que acabo de mencionar, sí que supo aprovechar todo lo bueno que le brindaba la Iglesia, ¿no? Jutta, su maestra, su mentora, le enseña a leer y a escribir, por lo menos para entender los salmos, hasta ahí sabía. Le enseña a cantar las horas canónicas, y hay quien cree que incluso música sabía, sin lugar a dudas, porque es compositora, o fue compositora, pero que sabía también tocar instrumentos. Se cree que leyó a Cicerón, que conocía la obra de Séneca, porque hace citas en sus obras. Y lo curioso es que hasta que no tuvo 43 años, en realidad vivió una vida anónima. Nadie sabía quién era Hildegard, nada más que en su entorno, ¿no? Y de repente, bueno, veremos por qué de repente, pero a los 43 años, pues se siente, dice ella, y cito, investida de una misión profética. Y entonces va a vivir hasta los 81, o sea que está justo a la mitad de su vida, pues se convierte de repente en fundadora de conventos, en visionaria, dramaturga, compositora, poeta, predicadora, teóloga, botánica, lo digo despacio para que vean todas las cosas que llegó a ser, médica o curandera, como lo queramos llamar, exorcista también, y aunque no se movió de este ámbito, sí que hizo 4 viajes de predicación a caballo por toda esta zona del Rin. Y luego mantuvo siempre una correspondencia amplísima con el Papa, que era Eugenio III en aquel momento, con los obispos de su zona, incluso con reyes. Es decir, que fue una mujer admirada en vida, pero a la vez también era una mujer temida, que eso fue lo que le dio a ella poder, porque tenía un carácter muy enérgico y era activa hasta la resistencia para imponer su criterio, para conseguir lo que quería, ¿no? Fue considerada santa por el pueblo, pero invisibilizada por la Iglesia oficial pues durante siglos, hasta que ya en los 1970s, 80s, cuando empiezan las investigadoras feministas a indagar en los archivos, ¿no?, buscando nombres y hechos de las mujeres que habían sido invisibilizadas, pues encuentran entre ellas a Hildegard von Bingen y la convierten en una celebridad, hasta el punto de que es imposible hoy en día entrar en una librería en Alemania, en cualquier pueblo, y no encontrar no solo con libros sobre ella, sino con calendarios, con camisetas, con tazas, o sea, todo lo posible. Es realmente una mujer muy, muy conocida. Y en 2012, 8 siglos y medio después de su muerte, por fin la nombran doctora de la Iglesia. La nombra Benedicto XVI y establecen su fiesta en el calendario romano general el 17 de septiembre. Pero claro, la nombran, diríamos, 2012, pues porque, como digo, era una mujer famosa ya, ¿no? Muy conocida. Porque fijaros lo que dice Benedicto XVI en este nombramiento. Y cito de una traducción de latín. La teología puede recibir, fíjese en el puede,
una contribución peculiar de las mujeres. Claro, ese peculiar unido a contribución ya nos hace sospechar, ¿no? Porque son capaces de hablar de Dios y de los misterios de la fe. Son capaces, claro, son capaces, ¿quién lo duda? ¿Cómo no vamos a ser capaces? Pues en el 2012 todavía se dudaba, ¿eh? Son capaces de hablar con su peculiar, repetido otra vez, con su peculiar inteligencia y sensibilidad. Bueno, yo no creo que la inteligencia de ninguna de las mujeres que estamos aquí sea diferente a la inteligencia de los hombres que tenemos aquí también. O sea, que no creo que seamos peculiares. Pero bueno, si tenemos en cuenta que hay 36 doctores de la Iglesia y que solo hay 4 doctoras, pues la peculiaridad se entiende, ¿no? La primera nombrada fue Teresa de Ávila en 1970 y pocos meses después, también en 1970, Catalina de Siena, después la tercera, Teresa de Lisieux, en 1997 y por fin nuestra Hildegard en 2012. Aquí os puse en esta diapositiva el nombre de Jutta, de su maestra, Judita von Sponheim, también de Sponheim, que era uno de los pueblos de la zona. Y para daros una idea de lo conocida que se hizo Hildegard en los últimos años, pues hay 2 libros de ficción. El más conocido es el de Barbara Lachmann, que es un diario apócrifo de Hildegard de Bingen, de 1987, y otro en inglés también, Iluminaciones, de 2012. Y luego hay 2 films, una película que pusieron en el cine, la echaron aquí también en Gijón, Hildegard, del año 83, y un biopic, es decir, un documental biográfico de 2009, y os puse ahí la directora, Margarete von Trotta, porque es una directora alemana muy conocida en Alemania, vamos, que seguro que vimos alguna de sus películas. Luego hay muchísimos libros escritos sobre ella, muchísimos artículos de investigación. Prácticamente cualquier cosa que quieran saber de Hildegard la pueden encontrar hoy en día en Internet, cualquiera de los aspectos de los que vamos a hablar. El caso es que, bueno, Hildegard se prepara con Jutta a los 15 años, toma los hábitos de monja ya definitivamente, y para entonces, en ese momento, la celda de Jutta, como emparedada, ya era pues el centro de un núcleo de muchas otras celdas anexas a la de ella, porque las familias nobles de la zona pues sabían que Jutta era una mujer culta, ¿no? Y se dice de la época que Jutta tenía un pequeño monasterio benedictino para mujeres. Y este pequeño monasterio benedictino es el que va a heredar Hildegard cuando Jutta muere en 1136, porque Hildegard era la alumna directa de Jutta. En todos los escritos sobre ella, en la época, siempre que la mencionan, hablan de que era una mujer asolada por los dolores. Hoy en día pues se estudió también que podía haber tenido, se cree que igual tenía fibromialgia, que estaba somatizando los problemas que podía tener. Imaginaros, metida entre 4 paredes con todo lo que va a hacer después en la segunda parte de su vida, nos podemos imaginar muy bien que está somatizando el encierro, ¿no? Pero ella muy hábilmente, porque fue una mujer muy lista, por eso pudo llegar al poder, siempre dijo que lo que ella tenía eran perturbaciones causadas por el Espíritu Santo, que la estaba incordiando para que hablara. Y decía, continuamente me da dolores y me dice, di y escribe lo que ves y oyes. Eso es lo que ella nos va a contar luego en su obra. También se confiesa como una persona tímida, bueno, no lo creemos nadie, pero bueno, es lo que dice, yo era tímida y además, claro, la escritura era una imposibilidad para las mujeres, es decir, podían saber escribir, pero no podían escribir de una manera pública.
Y entonces tiene que recurrir pues al mandato divino, porque este mandato divino tenía un reconocimiento universal en la Iglesia de la época. El mandato divino significa que Hildegard pierde el conocimiento, se desmaya, se pasa días sin volver en sí, días sin comer, porque el espíritu dice, ¿no?, que quiere hablar a través de ella, hasta que el abad del monasterio empieza a preocuparse, porque igual realmente hay algo allí, igual es cierto que esta mujer está siendo reclamada, ¿no?, por Dios. Y entonces el propio abad le designa a un monje, a Volmar, solo sabemos de él el nombre, que tiene por misión el recoger lo que ella le dice, ¿no? Y ahí veis, veis la pared que separa la celda de Hildegard del monasterio, él escribiendo y ella hablando, pero está recibiendo, ¿no?, de Dios o del Espíritu Santo el fuego de la inteligencia. Volmar, que quería ponerlo ahí, que actúa como secretario, escribe en latín las visiones que ella le dicta. Luego Volmar las manda al obispo de Mainz, que es una de las ciudades que quedan cerca, que a su vez las manda al Papa y van estudiándolas y por fin, 7 años después de empezar a escribir el primer libro, pues en uno de los sínodos, en el sínodo de Trier, se decide que son ortodoxas, o sea que lo que está escribiendo Hildegard se adapta perfectamente a la doctrina cristiana y que ya se le autoriza en el nombre de Cristo y de San Pedro a publicar todo lo que el Espíritu Santo le había comunicado. Y entonces ya con esta salvedad, pues ella ya ve el camino expedito para dictar todas sus visiones. Y hay un testimonio muy curioso de un obispo de Albarracín en el principios del siglo XVII, que la menciona, y además la menciona ya como santa. Dice Santa Hildegard, que tenía el espíritu de la profecía y que tuvo mucha y muy grande revelación. Pero ella se excusaba de manifestarlas porque era muy humilde y porque pensaba que no iba a ser creída. Pero nuestro Señor le obligó a ello, dándola tan grave enfermedad que no sanó de ella hasta que por fin pudo hablar. Y dice, fueron presentadas, sigue diciendo nuestro Jerónimo de Lanuza, que fueron presentadas dichas revelaciones y leídas en público concilio y examinadas en él y dadas por santas y graves y seguras. Es decir, que esto es principios del XVII, luego a lo largo de los siglos sí que había gente que la reconocía, ¿no?, como santa y que sabía más o menos cuáles habían sido los hitos fundamentales en su vida. Bueno, se cree, prácticamente seguro, que durante estos años que pasó emparedada, ¿no?, pues Hildegard no solamente se preparó, sino que maduró sus ideas, porque en cuanto le llegó la dispensa papal, empezó a sacarlas ya en cascada. Son visiones que se consideran didácticas porque están muy bien organizadas, como con un conocimiento previo de lo que quiere decir, o sea, cada vez que ella habla viene dentro de un orden que obviamente está preestablecido, ¿no? Ella se proclama medium divino y desde luego deja bien claro siempre que no es ella la que habla ni la que argumenta, sino que es el espíritu. Y daros cuenta que ella tampoco es la que escribe los primeros libros. Los libros en latín los escribe este monje con la voz de ella. Claro, amparada en este ventriloquismo, en esta palabra de Dios a través de mí, que estaba admitido por los varones de la época, porque hubiera sido mucho más difícil, mucho más complicado admitir que una mujer pudiera ser brillante por sus propios medios, ¿no? Entonces era brillante porque Dios la inspiraba, pues Hildegard va consiguiendo todo lo que quiere. Oportunamente sigue teniendo desmayos y sigue gritando y recibiendo la voz de Dios, y una de las veces Dios le dice que lo que debe hacer es desgajar esta comunidad extramuros e ir a un monasterio
decente, ¿no? Y entonces ya, bueno, pues el Papa se lo permite por si realmente era Dios el que quería, ¿no?, que hiciera esas cosas. Y entonces funda el convento de Ruppersberg. Claro, aparte de la voz de Dios, también tuvo mucha influencia, o tuvieron mucha influencia las familias de las alumnas con posibles económicos y con influencia que tenía ya ella en esta pequeña comunidad, ¿no? Pero lo cierto es que funda lo que se considera el primer monasterio femenino que no estaba adosado a uno masculino. Y muy pronto pues volvió otra vez a decirle Dios que tenía que moverse y volvió a crear otro. Y antes de morir, es decir, en el plazo de 40 años, muchas de sus alumnas ya estaban, o de sus alumnas o de las monjas que se habían formado con ellas, ya estaban también en diferentes monasterios de mujeres como abadesas. En toda su vida tuvo muchísimo acoso, como os podéis imaginar, político y religioso, pero ella siempre utilizó todos los medios a su alcance, subterfugios y medias mentiras, ¿no?, o verdades, si hacía falta, y salió adelante con prácticamente, como veremos, todas las intrigas. Y sus visiones, y que aquí tenéis toda su obra, las visiones que parten, fijaros, de que ella creía o quería darnos a entender que hay un gran equilibrio, hay un designio universal previo, ¿no? De ahí estas visiones didácticas. Las recoge en los 3 primeros libros, el Esquivias, el libro de los méritos de la vida y el libro de las obras divinas. Este Esquivias, que significa, pues eso, las vías que nos llevan a Dios, divide el texto en 3 partes. Es un libro de 600 páginas. Esta es una traducción al español de letra pequeñísima, o sea que realmente no nos choca que les llevara 10 años dictarlo y escribirlo. Y está dividido en 3 partes que reflejan las 3 personas de la Trinidad. En la primera parte ella explica lo primero de todo, que es simplemente un medio, ¿no?, de la palabra de Dios. Incluye 6 visiones que tratan de la creación y de la caída de Adán y Eva. Una segunda parte donde hay 7 visiones sobre cómo nos salvamos por medio de Jesucristo, de la Iglesia y de los sacramentos. Y en la tercera parte tiene 13 visiones que tratan de la venida del reino de Dios y de la tensión entre el bien y el mal. Luego el libro de los méritos de la vida, es un libro tremendamente interesante. Luego hablaré de su cosmogonía, que es donde ella la explica, y el libro de las obras divinas. Y luego tiene un herbario y un bestiario que escribe, ¿no?, publica en Física, luego se publica posteriormente, donde hay pues hasta 500 descripciones de plantas, de piedras, de metales. Es que estas mujeres eran las primeras botánicas, luego, hay ya multitud de ejemplos a lo largo de los siglos, hasta que estas llegan a ser ciencias en la segunda parte del siglo XIX, y entonces desaparecen las mujeres y es donde entran los hombres en escena. Pero quien recoge, analiza, dibuja, etcétera, son casi siempre las mujeres. Se dice que la fauna, nunca hubo una mejor descripción de la fauna acuática del Rin, que tenía al lado del monasterio, pues hasta ya ha entrado el siglo XIX, o sea que Hildegard encontró tiempo para todo, ¿no? Y luego tiene un manual de medicina práctica y farmacología del que voy a hablar más adelante. Tiene una amplísima obra musical. Ordo Virtutum es un drama musical, es un musical al uso, ¿no? Y en Carmina recoge pues las canciones y las obras. En total tiene 150 composiciones, de los cuales 77 son canciones litúrgicas, lo que os habíamos puesto al principio, pero en internet lo tenéis, lo podéis escuchar, era parte de una de sus obras. Tiene 2 biografías ya escritas por ella sobre los 2 santos de sus monasterios, San Disibodo y San Ruperto.
Y luego explicaciones de los evangelios, de los símbolos de San Atanasio, de la regla de San Benedicto, que era a la que ella se acogía. Y fijaros qué cosa más interesante, tiene un libro en el que ella se inventa un alfabeto con 900 términos. Realmente es que es una obra ingente lo que hizo esta mujer, que no está muy claro qué era lo que quería, si era un simple entretenimiento intelectual o si era la búsqueda de un lenguaje en que ella decía que oía sus visiones. Bueno, el caso es que en algunos sitios en Alemania está considerada como la patrona de la lingüística, porque claro, es que fue una mujer dedicada realmente a la palabra, para ella la palabra fue fundamental. De hecho, su libro de los méritos empieza diciendo: Dios, que con la palabra creaste todo, ¿no? Claro, para las filólogas esto es, palabra de Dios, lo creemos. Y luego tiene recopiladas pues más de 300 cartas en las epístolas con interlocutores importantísimos, como decía el Papa, ¿no? Obispos y arzobispos de la zona, nobles. Leonor de Aquitania también intercambió cartas con ella, y luego pues un montón de abadesas del entorno, ¿no? Siempre contesta en un estilo pragmático y directo, y trata sobre todo, y esto es muy interesante porque es de los peligros de los excesos en las penitencias. Dice, nada de pasar semanas en ayuno, hay que cuidar el cuerpo, y estos ayunos prolongados son muy malos para nuestro físico, ¿no? Lo mismo con la flagelación, nada de poner un cilicio y olvidarse de él, porque ella cree que el cuerpo lo hay que cuidar. También, claro, dice, ojo con la vida muelle que se llevan muchas religiosas y religiosos, ¿no? en los monasterios, porque ataca, sin lugar a dudas, la corrupción de su tiempo con nombres, clarísimo. Entre ellos denuncia al arzobispo de Mainz, que es su arzobispo, porque es del que dependen sus monasterios. Dice, pero es que no se puede vivir lujosamente en Italia mientras la ciudad de Mainz y toda la zona están cada vez más empobrecidas. El arzobispo se va a vengar más tarde, unos años más tarde, de esta denuncia, pues por un caso que aparece siempre, de que se habla de Hildegard, que es que la excomulgan a ella y a todas sus congregaciones porque dicen que dio sepultura a un excomulgado, ¿no? Dentro del monasterio. Bueno, es muy interesante dentro de la correspondencia la que mantiene con las abadesas, que muchas habían sido, como digo, monjas de sus monasterios, porque le piden ayuda espiritual y consejos prácticos, y muchas le preguntan, ¿debo de dejar ya de ser abadesa? Porque es que es terrible, es mucha responsabilidad, y curiosamente dicen, y nadie lo agradece, ¿no? Porque claro, tienen que mandar. El hecho de que le pregunten a ella ya disminuye, claro, la autoridad de los obispos, ¿no? Porque están preguntándole a ella y no al obispo, que era la voz autorizada. Y además esto, claro, establece pues una red genealógica femenina, ¿no? Que era ya en sí transgresora, ¿no? La llaman sus abadesas. Ella dice mis abadesas, la llama nuestra luz en la oscuridad, que bueno, vale que esto también son fórmulas de la época, pero bueno, son pródigas estas monjas en decirlo, nuestra mediadora entre lo divino y lo humano, Madre dignísima, quiero que suene tu voz en mis oídos, etcétera, etcétera. Y digo que a las autoridades eclesiásticas masculinas no les gustaba nada. Y ella siempre les contesta animándolas a que sigan en su carrera de abadesa, ¿no? Porque dice, y cito de una de las cartas, ella temía la dispersión y la destrucción de las energías femeninas, tan necesarias en un mundo tan duro para las mujeres como era el eclesiástico. Entonces, ella piensa que la transmisión de esta fuerza vital femenina tiene que ser
a través de su red de monasterios. Y claro, las únicas que tenían ahí el poder eran las abadesas. Luego, eran las únicas que podían garantizar esa transmisión. O sea que nunca jamás, en todas las cartas, las anima a que dejen el poder. Y luego su cosmogonía pues se expresa, aquí lo tenéis, ella no hizo ella estas ilustraciones, pero sí que las impulsó y las dirigió, y ella piensa en el mundo como círculos concéntricos, aquí tenéis el de vuestra derecha con bastante claridad, porque hay un círculo exterior, hay muchos de estos círculos de las esquivías de Hildegard. Un círculo exterior que los comprende a todos, que es obviamente el dominio de Dios, ¿no? Luego, un círculo intermedio, que es el macrocosmos, que son las plantas, los animales, los vegetales y los minerales. Y un círculo interior, que es el microcosmos, y es donde está el ser humano, donde está la persona. Y esta persona refleja el macrocosmos dentro de sus órganos y de sus funciones. Una de las cosas que ella nos explica en el segundo de sus libros es cómo los 12 meses del año están reflejados en la persona, y entonces va desde el primer mes, enero, que es el cerebro, hasta el último mes, diciembre, que son los pies. Y es muy interesante cómo ella va explicando esto. Ahí tenéis el hombre universal, que se llama, ¿no? Que es pues un precursor clarísimamente de nuestro Leonardo da Vinci, ¿no? Y luego el tiempo, ella lo divide en que, las horas del día, los meses y las estaciones que semejan el ciclo de la vida humana y las edades de la Tierra. O sea que en esa cosmogonía muy sencilla engloba realmente todo lo que ella conoce. La función primordial de este macrocosmos y microcosmos es mantener el orden y el equilibrio del universo, porque claro, están contenidos en ese círculo de Dios y además son un reflejo de lo que es Él, ¿no? Y dice, cuando ese orden no se mantiene, entonces se produce el mal. Y el mal es el pecado, la peste, la enfermedad. Y todo esto lo imbrica de tal manera, y claro, esto es lo que hoy entendemos como este efecto mariposa, ¿no? Que el más mínimo movimiento afecta a todo el conjunto. Y esto lo explica ella diciéndonos que la caída de Adán y Eva no es solo una tragedia humana, es un drama cósmico. Esto lo explica en la zona de la caída. Luego considera los grandes estabilizadores de este orden universal a la luz, al viento y a la música. Y dice que, claro, estos tres, luz, viento y música, participan del mundo físico, pero también del espíritu que hay en cada persona. Esto es muy importante. Ella siempre habla de cada persona a título individual. Considera a la música pues especialmente como la manifestación gloriosa de la armonía del cosmos. Dice, es el gran proyecto de salvación, porque, y aquí la cito también, del Esquivías, en la voz de Adán, antes del pecado, antes de que lo expulsaran del paraíso, estaba el sonido de toda la armonía y de todo el arte musical. Claro, cuando se venga de ella el arzobispo de Mainz y los excomulgan, prohíben, a ella y a todas sus comunidades, que canten y que toquen las campanas. Es decir, les prohíben la música totalmente. Y entonces, claro, ella no tarda ni medio minuto en escribir al Papa y decirle que está pecando él si permite esto, porque Dios le está diciendo que la música es la sinfonía cósmica. Y entonces el Papa, por si acaso, pues les deja que vuelvan a cantar y que vuelvan a tocar. Bueno, Hildegard, claro, tiene, como veis, pues una concepción holística del universo. Es decir, todas y cada una de las partes son fundamentales para el todo. Y ese todo es fundamental para todas y cada una de las partes.
Por lo tanto, concede tanta dignidad al cuerpo como al alma, ¿eh? Por eso se preocupa del cuerpo, ¿eh? Lo hay que cuidar, lo hay que mimar, ¿eh? Y tiene cremas y tiene todo tipo de ungüentos para mantener bien la piel y el cuerpo bello, ¿no? Da tanta importancia a la gente religiosa como a la gente del pueblo que se acerca a ella, y cree que todo el mundo tiene derecho al cielo siempre y cuando coadyuven, claro, a este orden, a mantener este orden universal, ¿no? Cree que cada persona es trina, ¿eh? Es decir, es cuerpo, es alma y es inteligencia. Y las tres partes tienen que estar equilibradas y tienen que ser igualmente importantes. Claro, esta idea era muy rompedora en aquella época, ¿eh? Con lo cual, tanto ella como su comunidad eran muy populares, porque todo el mundo que se acercaba a las puertas del monasterio y primero al ventanuco aquel de Utah, pues recibían consejos y recibían pócimas, sin discriminar a nadie. Y luego ella, siempre que se lo pedían, fuera quien fuera, imponía las manos. Esto lo habréis oído, la imposición de manos, ¿no? Que era todavía una prerrogativa real, pues en el siglo XVII, por lo menos principios del XVIII en Inglaterra. Bueno, pues esta imposición de manos, que era generalmente un rito cuando lo imponían los reyes o las reinas. Sin embargo, en el caso de Hildegard, ella decía que oía los órganos interiores del cuerpo, y atendiendo a ellos, imponiendo las manos, podía diagnosticar sus necesidades. Y lo cierto es que acertaba, muchas veces, o por lo menos mejoraban. Quizá también era parte de que si te imponía las manos Hildegard la santa, pues tú ya te sentías mejor. Pero su fama de santa viene fundamentalmente, ¿no?, por estos milagros que se suponía que ella llevaba a cabo. Claro, no era solamente que ella oyera el funcionamiento de los órganos, sino que le ayudaba muchísimo el conocimiento que tenía de las plantas, que recogía por los alrededores de los monasterios y que cultivaba en su jardín, que hacía ungüentos y pócimas y jarabes con todas ellas, tanto, dice ella, para curar la salud como para cuidar el cuerpo, O sea que es muy importante esas dos partes, cuando habla del cuerpo, porque la belleza del alma se refleja en la armonía del cuerpo. Y también le ayudaba que el optimismo que ella siempre predicaba y que decía que encontraba en el cantar de los cantares. Dice que en sus claustros quiere que se note la alegría y que se disfrute y que haya placer, que no solo es todo cuaresma y sacrificios y flagelaciones. Ella dice, y esto, fijaros qué pensamiento más adelantado, dice en sus cartas que las mujeres que se confían en su propio pensamiento y su actividad, y eso sí, abadesa ella, que siguen el juicio de otra mujer superior a ellas, porque que quedara claro que el mandato sería divino, pero venía por su boca. Bueno, estas mujeres que se confían a sí mismas y a su maestra, reciben a cambio todas las energías que necesitan para alimentar su audacia. Y en cambio, aquellas que se ponen a merced del juicio de los hombres o interiorizan la mirada de ellos, rebajan su valor y se dejan dominar y se convierten en medio, no en fin. O sea que realmente ella está defendiendo sus monasterios femeninos con todas las fuerzas dialécticas, ¿no?, que se le ocurren. Ella tiene además unas teorías que le venían muy bien a la hora de curar, ¿no?, que son la armonía de tres de los elementos, de los cuatro elementos esenciales. Es decir, ella cree que la tierra, el agua y el aire están en el cuerpo humano muy bien equilibrados, el fuego
solo está en el espíritu, eso no tiene parte física. Y luego las 4 cualidades elementales de frío, calor, humedad o sequedad, que también tienen mucho que ver. Y entonces va combinando todo esto para establecer o para restablecer el equilibrio que se perdía con el malestar. Y siempre después de un estudio basado en la observación del cuerpo, en lo físico, recetaba pues dietas naturales a base de hierbas y de frutas con periodos de ayuno en el medio. O sea que fijaros qué contemporáneo nos resulta esto. Hierbas, frutas, pero también unas horas sin comer, de vez en cuando un día de ayuno. A esto hay que unir el descanso, que ella considera fundamental, y el ejercicio, en una justa medida. Y bueno, por supuesto, como monja que es, una conducta moral adecuada, ¿no? Porque ese fuego espiritual hay que reflejarlo también en este equilibrio. Pero yo creo que, y esto nos lo cuenta en el libro de los méritos, que el tercero que escribió, que tiene mucho que ver lo que pone allí, Dice, el mejor de los remedios para restaurar el equilibrio de la persona es la misericordia del médico, la participación en el sufrimiento, fijaros, frente a la indiferencia de la sombría figura del que se niega a interesarse por el prójimo. O sea que ella misma, ¿no?, está diciendo, todo lo que os digo está bien, pero yo es porque me siento una con vosotras, ¿no? Y luego dice también en el mismo libro que la enfermedad no viene de Dios, son los hombres los que nos trastornan y alteran como si nos metieran en un molino con sus malas acciones. Bueno, su obra artística ya vimos que se compone de poemas y de canciones religiosas. Quienes entienden de música, y hay muchos artículos y libros, ¿no?, que podéis bajar o encontrar en internet, dice que musicalmente era una mujer ya muy sofisticada para la época, tiene antífonas, responsorios, secuencias, etc. Y los personajes con los que ella ilustra tanto su parte musical como su parte visual, oral, son arquetípicos, son pues los cristianos, la Virgen María, Jesús, bueno, el demonio también, porque claro, el mal existe, luego por eso existe el bien, ¿no? Patriarcas, profetas, y esta lucha dialéctica entre vicios y virtudes, que es también parte de la teología. Todos ellos cantan, todos ellos figuran en sus músicas, menos el diablo, porque como ella considera que la música es una actividad semidivina, pues claro, el diablo no puede tener música, el diablo no puede acceder, ¿no?, a ese espíritu del mal. La patrística siempre admitía pues la igualdad del hombre y la mujer en cuanto a la imagen, ¿no?, a la imagen divina, pero no en cuanto a jerarquías, La jerarquía, como visteis, ya ella misma la dejaba clara, ¿no? Y en esa jerarquía de la patrística el hombre es siempre superior. Pero Hildegard dice que nada, ¿no?, que eso es una equivocación. Y entonces dice, es la Virgen María realmente la única que pudo reequilibrar lo que otra mujer, Eva, pues nos había hecho perder, ¿no?, que era ese equilibrio cósmico y universal. Dice, está claro cuando saludamos a María, no saludamos todos diciendo Ave María, pues Ave es un palíndromo de Eva. Luego Dios dejó bien claro que ella era, María, la mujer importante por excelencia. Porque además, nos dice ella también, el amor de Dios es un amor maternal, no es un amor paternal. Uno, porque nos da la vida, y son las mujeres las que dan la vida. Y además porque este amor de Dios se manifiesta por la dulzura y la misericordia, que siempre se dijo que eran cualidades maternales. Bueno, no sé si convenció mucho a los
a los hombres de su época, porque enseguida se olvidaron de todo lo que había dicho, pero no cabe duda de que era una mujer adelantada a su tiempo, en lo que pensaba, en cómo concebía tanto el universo físico como el psíquico también, y la importancia de la vida natural en ella. Es prácticamente, pues era ya una adelantada de la ecología. Y tampoco cabe, claro, ninguna duda de que llevó a cabo una reforma muy activa de la Iglesia medieval. Ortodoxa, eso sí, pero reforma también. Y luego van a ser las beguinas, que son las que le siguen, las que innovaron ya definitivamente, definitivamente innovaron la Iglesia, por lo menos para los 3 siglos siguientes, porque luego ya en el siglo XVI las cosas ya volvieron a ponerse difíciles para las mujeres. Pero estas beguinas, y ahí tenéis pues una lista con su cronología de las más conocidas, son beguinas, son monjas, abadesas, son mujeres que dejaron escritos, muchas de ellas poesías, y bueno, que están ahora, yo creo, de algunas de ellas se conoce todavía poco, de otras mucho ya. Son de las que se están ahora sacando a la luz, porque siempre hubo mujeres en todos los momentos de la historia, lógicamente, lo que pasa que se invisibilizaba lo que hacían, pues porque no interesaban, pero vamos, ahora ya podéis encontrar en cualquier cosa que podamos encontrar en cualquier manifestación, en un libro de historia del arte, de historia de la literatura, podéis estar seguras de que también había mujeres, y algunas, como digo, ya son conocidas. Pues estas beguinas eran mujeres que no querían ser monjas, pero tampoco querían casarse, ¿no? Querían ser mujeres independientes. Y lo consiguieron vivir en comunidad ya pues desde el siglo XII, inmediatamente después de Hildegard, vivían luego veremos una foto en ciudadelas que eran solo para mujeres, que se llaman beguinatos o beguinarios. Como digo, no querían ser ni patronas ni siervas, sino vivir a su manera independiente, pero sí que se dedicaban su vida pues a obras sociales, y todas ellas pues admitían a Dios, ¿no? Cuidaban a los enfermos, los ancianos, huérfanos, a las mujeres embarazadas fuera del matrimonio, que también en aquella época no tenían muchos sitios a donde ir, y muchas de estas mujeres, después de dar a luz, se quedaban a vivir en estos beguinatos. No hacían votos, con lo cual pues podían salir siempre que quisieran. Recordar que las emparedadas solo salían ya cuando se morían, o cuando eran tan listas como Hildegard y conseguían salir con todos los honores, ¿no? Pero estas beguinas sí que leían, escribían y sabían y discutían de teología en sus beguinatos, y trabajaban todo lo del textil, hilaban y cortaban ropa y confeccionaban, cocinaban, hacían repostería, enseñaban, tenían alumnas, tenían huertos, talleres varios donde copiaban textos, iluminaban manuscritos, pintaban, es decir, todo lo que se nos pueda ocurrir para sacar adelante este tipo de sociedad en que estaban, ¿no? Una cosa, aquí tenemos los beguinatos. Este es el beguinato de Brujas, que habréis visto en Bélgica, con una zona central, y alrededor están todas las casas de las beguinas. La iglesia estaría en este lugar desde donde está hecha la foto. Las fotos son de hace escasamente un mes. Y aquí las mujeres, estas beguinas, escribían, y muy importante también, fueron de las primeras en escribir en las lenguas vulgares.
escribieron bueno, escribían latín porque sabían, pero escribieron también en flamenco, en alemán, en francés, porque era la zona donde estaban los beguinatos, lo que hoy es Bélgica, Holanda, el norte de Francia y el oeste de Alemania. Y fueron precursoras de la poesía mística, ¿eh? Emplean metáforas y símiles donde Dios es el objeto de su amor. Claro, esta es la época del amor cortés y entonces ellas tienen su amor en Dios, ¿no? Algunas de ellas, la Roswitha de Gandersheim, que es alemana, luego tenemos poco más abajo a Matilde de Magdeburgo, Beatriz de Nazaret, Hadewich de Amberes, esas eran beguinas, igual que Margarita Porete también. Y se están sacando a la luz pues las obras cumbres de esta literatura mística, que luego vamos a tardar todavía algunos siglos en comprender, ¿no? en leerlas y en entenderlas. Fijaros, Margarita Porete murió en la hoguera porque no se quiso retractar de que era Dios el objeto de su amor, ¿no? Porque les parecía a las autoridades eclesiásticas que era prácticamente sacrílego, ¿no? Hablar a Dios de aquella manera tan erótica, ¿no? y tan placentera. Pues se murió, la quemaron viva. Estos beguinatos fueron creciendo y según crecían iban adquiriendo poder económico. Ya las familias no solo mandaban a las hijas a los monasterios, sino a los beguinatos con unas dotes muy generosas. Había también herencias, y todo hay que decirlo porque eran muy buenas administradoras, eso toda la gente que las estudia lo dice. Y claro, en el siglo XIV, en el concilio de Vienne, ya se ordenó la disolución de todos estos beguinatos porque ya eran una fuente de conflicto para la Iglesia, ¿no? Porque se les iba parte del poder y buena parte de la riqueza, ¿no? A través de las manos de las mujeres. Os voy a dar el nombre de una autora que yo creo que la más reconocida hoy en día, que tiene un libro y muchísimos artículos, que es Silvana Panciera, por si queréis ir a internet y buscarla. Y yo creo que, bueno, pues por terminar con una frase ya que las define, pues decir que Hildegard von Bingen y todas estas abadesas y beguinas pues supusieron la primera ruptura seria con el patriarcado en nuestra historia. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. Y voy... Esta es Hildegard von Bingen. Si tenéis alguna pregunta que yo pueda contestar, y si no...
preguntar si el área en que se movía Hildegard estaba ya totalmente cristianizada en la época. Bueno, sí, sí que lo estaba, porque había muchos monasterios y había varios obispos. Es la zona de Mainz, Frankfurt, Bonn y Colonia, estaba en esa zona, con lo cual sí, sí que estaba cristianizada, sí. Nada. Hombre, yo creo que el Esquivías es donde ves... ahora, claro, a mí me parece muy interesante el del que os citaba, donde ella habla del cuerpo humano, porque además hace unas descripciones muy interesantes de toda la anatomía masculina y femenina, ¿no? Y de las posibilidades que el cuerpo humano tenía para el placer. Claro, ella cuando habla del sexo solamente menciona, bueno, pues la unión de hombre y mujer para procrear, pero luego cuando habla pues del cuerpo, ahí sí que ya se expande más en lo placentero, ¿no? Que es todo. Y a mí me parece muy interesante entender cómo está nuestro cuerpo integrado dentro de este orden universal de que habla ella, de esta, porque claro, en una época, ¿no?, en que se toman, como dicen, tantísimas pastillas, ella dice, antes de eso hay que escuchar el cuerpo, y hay que saber qué es lo que nos dice. Y pues posiblemente realmente hoy en día lo que tengamos será poco tiempo para pararnos a escuchar. A lo mejor si lo oyéramos mejor, igual funcionaba de otra manera. Por eso a mí me parece muy interesante. No son fáciles de encontrar, pero... No sé cómo pasar todo esto por esta cuenta, a no ser que sea todo fruto de la inspiración divina, porque según leí o oí, esta mujer era prácticamente analfabeta, porque tiene una carta dirigida a San Bernardo de Tralaval, sí, diciendo que apenas sé escribir y leer. Entonces, bueno, no tiene poder casar todo esto, ¿no? Bueno, es cierto que ella le escribe a San Bernardo, bueno, a Bernardo, diciéndole que ella no sabe leer ni escribir, pero no es cierto que no supiera. Eso era la fórmula de la época, ¿no? De yo la peor de todas, yo... Eso, y solo sé que no sé nada, en femenino, ¿no? Todavía en el siglo XVIII y XIX hay mujeres que, bueno, que utilizan un seudónimo masculino y otras que dicen, bueno, yo en realidad no sé nada, ¿no? Pero no, ella sí que sabía, conocía la Biblia muy bien. Jutta von Sponheim, que bueno, no hablé de ella, pero claro, Jutta sí que fue una mujer emparedada prácticamente toda su vida, sin embargo, cantaba, es decir, cantaba con música, tocaba instrumentos, sabía latín, conocía la Biblia, conocía la filosofía clásica. No, era una mujer ilustrada, porque en el siglo XII había muchas mujeres ilustradas en las clases altas, todavía. Va a ser, bueno, sí, pues... Yo creo un poco a la retórica medieval del tópico de la modestia. Exacto. Efectivamente, sí. Y en todos sus libros empieza diciendo eso, yo es que yo no sería nadie, es el espíritu el que habla, que por otra parte, como visteis, les venía muy bien, gracias a eso podían hablar, por si acaso. ¿Y es posible que ella hubiese tenido acceso a algún tipo de literatura oriental? No lo sé, eso ya... Parece que hay como ya... que es también quizás muy rompedora, pero para la parte occidental del mundo. Da la sensación de que pues, es una sabiduría más prolongada esta. Yo desde luego no leí en ningún sitio que tuviera esa influencia, ni en lo que leí de ella lo menciona. No sé lo que se sabría de Oriente en aquel momento, si es verdad que algún cruzado vendría y algo contaría, pero no que yo, hasta donde yo sé, no hay
documentación explícita de esto, ¿no? Parece en parte, es muy lógico lo que cuenta también, ¿no? O sea, si piensas en una mujer que se pasa 40 años aprendiendo y meditando en un, bueno, por más que hubiera ya varias celdas, no deja de ser un espacio mínimo, pues igual llegas a lo que hoy en día entendemos como pensamiento oriental a través de tus propias ideas, porque no deja de ser espiritual, ¿no? Es meditación, etcétera. No. Todos esos conocimientos, de alguna manera, ella también los ponía en práctica. El otro día hice unas galletas con una receta de ellas y además daba la explicación para qué servían. O sea que tampoco es alucinante. Efectivamente. Es una cosa muy curiosa que si os fijáis lo vais a ver, la cantidad de mujeres muy conocidas que tienen recetarios de cocina. O sea que, bueno, algunas por cosa práctica para sacar algo de dinero, pero de verdad hasta hoy en día, pero a lo largo de la historia, sí es verdad. Pues la próxima vez hacemos galletas a lo Hildegard. Había otra palabra pedida. Ay, Susana. La reflexión es que me llama la atención que metida en un convento, un lugar tan cerrado, que alguien fuera capaz de escucharla y de que llegara a poder escribir a las autoridades y tal. Parece imposible, ¿no? En ese lugar tan cerrado, ¿no? O sea, bueno, moderadamente cerrado, ¿eh? O sea, dentro de lo que era el siglo XII había, bueno, una comunicación bastante fluida, porque si pensáis en más de 300 cartas que se conservan, se habrán perdido muchas otras, y que llegan a Roma y que, bueno, o sea, en fin, y que los reyes, recordar que en esta época hay varios que van a Roma a pedir perdón cuando los excomulgan y los hay que van hasta 2 y 3 veces, o sea que bueno, caminos había, ¿eh? Y luego tenía mucha fuerza, parte posiblemente de la superstición también, claro, esto de que Dios hable por mi boca, hay quien dice que levitaba, bueno, claro, esos desmayos prolongados, esas voces extrañas, esos gritos que daba, claro, que no se entendían. Con lo cual, pues por si era cierto, estamos en la época en que se creen en que el diablo te puede ocupar, ¿no? Los exorcismos era algo relativamente corriente. Y bueno, pues entiendes que el Papa dijera, bueno, total, qué trabajo me cuesta y mejor me curo en salud, ¿no? Yo quería decir también un par de cositas que me acabo de preguntar. O sea, dentro de física, que es el libro del herbolario, por ejemplo, que cuenta las virtudes de las plantas que tienen allí, y en concreto del cannabis, que se utiliza para los dolores y se utiliza para un montón de cosas, bueno, da todo tipo de descripción. Claro, este misticismo pues posiblemente también. Es muy posible porque claro, estos se limitan tanto de alguna manera a la profesionalidad. Y claro, si no, de la única manera, pues no lo habían quemado. O sea, si todo lo que dijo ella, como no tuviera un sustento de decir esto lo dijo Dios, claro, tenían que ir a la hoguera con ella. De hecho, ella, por ejemplo, rompe con todo el... Decía que el universo estaba en movimiento. Esto es tremendamente rompedor. Y que la Tierra estaba en movimiento también y era una parte pequeñita, era como una canica dentro del universo. Claro, estamos en el siglo XII y a Giordano Bruno lo llevaron a la hoguera en el 16. En el 1600, perdón, en el 17. Entonces, si no, ella que le iban a hacer. Pero estaba rompiendo con toda una serie de cosas que claro, lo que pasa es que no se prolongaron el tiempo, no siguieron esas investigaciones, digamos, físicas o médicas que hizo ella, pero bueno, tiene una cantidad de cosas interesantes. También analizó todas las aguas de los ríos de Alemania y dijo las que eran buenas para beber y para cocinar, y con esto dijo que la del Rin ni beber ni cocinar.
o sea, llama realmente la atención lo que puedes hacer en 40 años, ¿eh? Porque, o sea, que sí, era una mujer que lo tenía todo, yo creo que bien pensado para ahora que tengo poder arreglarme. Ay. Ah. Ese paralelismo con el pensamiento orientalizante de Avicena, no tanto porque yo era el primer proceso analítico, como sino porque a partir de sus propias reflexiones, sus propias claro. y llegaban a la filosofía. Efectivamente. Ese paralelismo en el libro de Ferrol, pero es muy interesante. Sí, sí, yo creo que efectivamente, si nos pasamos con 25 años pensando, vamos a llegar a una buena conclusión.